Hola, bienvenidos un fin de semana más a la tertulia de Radio Sefarat, nuestra tertulia de análisis político. Ya estamos otra vez en los estudios de Radio Sefarat en Madrid, ya hemos vuelto de Washington, pero nos hemos traído de Washington a Elena Ruiz Mateos, que estuvo allí también en el American Jewish Committee. Hola Elena y bienvenida. Hola Alex, hola Julio. ¿Qué tal el regreso de Washington? ¿Ya te has adaptado al cambio horario, todo? Bien, ¿sí? bien. Me hago rápido, gracias a Dios me hago rápido. Tengo, creo que, enorme capacidad de adaptación. Te presento brevemente, aunque los oyentes de Radio Sefarat han tenido oportunidad de escuchar una entrevista con Elena Ruiz Mateos el pasado jueves, el jueves de la semana pasada. Elena es arqueóloga subacuática, ahora nos tienes que explicar lo que es eso. Trabajó en el gabinete del ministro Piqué en la última legislatura del gobierno de Aznar y es miembro del Partido Popular. También nos acompaña hoy, gracias por venir, Julio Trujillo, bienvenido. Gracias, hola, buenas tardes. Julio Trujillo es periodista, también ha estado con nosotros en Radio Sefarat, aunque hace ya más de un año, ¿no? Sí, quizás sí, no sé bien la fecha, pero creo que sí que puede ser más de un año, perfectamente. Creo que estuviste en el programa... en el otro sitio. Sí, no teníamos nuestro local propio, nuestros estudios, y estuviste en el programa de Uriel Macías. Exactamente, sí. Julio Trujillo es periodista, desde hace muchos años, ha pasado prácticamente por todos los medios españoles, o por muchos de ellos, por el ABC, por Radio Nacional, ha estado en informativos de Telemadrid, y actualmente es el director de una página web llamada Civilización y Diálogo.com. Civilización y Diálogo.com. ¿Qué es esa página? Bueno, es una página que, como el nombre indica, no plantea que el diálogo deba ser la solución al choque de civilizaciones ni nada de esto, sino se llama precisamente Civilización y Diálogo para plantear el problema. Es una página donde básicamente hablamos de la realidad internacional referida a esa línea de quiebra que representa el choque de civilizaciones. Sobre todo dedicamos mucha atención al norte de África, Oriente Próximo, y a la efervescencia del islamismo como riesgo para la estabilidad internacional y para la democracia. Y bueno, tenemos un grupo de colaboradores bastante amplio, algunos más defendibles y otros menos, como todos, pero bueno, intentamos mantener un equilibrio, sobre todo ser un espacio, un foro de discusión donde casi nada está excluido, salvo obviamente el terrorismo, la defensa de cualquier planteamiento terrorista, pero todo lo demás están todos invitados a mandarnos. Civilización y Diálogo.com. Empezamos, si os parece, Elena, Julio, con los temas de la semana. Hay muchos temas, entre ellos pongo algunos sobre la mesa para discutir o para debatir. Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, choques con Fatah, tiroteos en Gaza, 3 muertos. Un ministro de Hamás visita Suecia y, por otro lado, también el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina de Hamás, Ismail Haniyeh, fue entrevistado por vez primera por un medio europeo, nada menos que la cadena 4, la cadena española 4. Nathan Sharansky, el conocido político israelí, antiguo disidente soviético, estuvo en Madrid presentando su último libro. Y bueno, hay un tema en España que, si queréis, podéis comentar algo, lo que os parezca, que es la ruptura del tripartito catalán, que yo no sé si va a interesar más allá de la península, pero en fin, es un tema también de esta semana. Son muchos temas para hablar, casi un mes de esto, ¿no? Son muchos temas. Si queréis, empezamos por el conflicto de Oriente Próximo y tal vez, más que nada, la representación mediática de ese conflicto, esa entrevista que realizó 4 a Ismail Haniyeh, que, bueno, es contradictorio realmente en un país como España, donde hay una línea clara con respecto al tratamiento del terrorismo, ¿no? Es decir, una línea roja que no debe ser franqueada con cada caso de ETA, y en este caso pues se ha dado una apertura a un líder de un movimiento declarado terrorista. Elena. Hombre, yo contigo, Alex, esto ya he tenido la oportunidad de hablarlo más veces y creo que sabes cuál es mi postura. A mí, siempre y cuando el interlocutor o el miembro o el representante esté utilizando el terror, el chantaje, el horror, pues para mí es que no hay ningún tipo ni de cobertura mediática que se le tenga que dar, ni ningún tipo de diálogo o encuentro posible ni con representantes políticos ni organizaciones de la sociedad civil. Me parece brutal el tema. Y de la misma forma que considero que los políticos tienen esa responsabilidad de ser absolutamente claros y concisos y con cómo se relacionan con este tipo de personas que utilizan esos medios para imponer sus ideas, los medios de comunicación deberían hacer exactamente lo mismo. Me parece incluso, no te digo que más alarmante, pero sí, los medios de comunicación precisamente tienen esa plataforma mediática de dar cobertura y dar un lugar de difusión a las ideas de esta gente. Entonces, siempre se habla, ¿no?, de que hay una guerra militar, una guerra política y una guerra mediática. En sí, este caso, yo estoy en desacuerdo, voy a ser un poco políticamente incorrecto, estoy en desacuerdo con lo que tú has planteado.
Yo no creo que sea incoherente con este gobierno, ni creo que este gobierno debería ser más consciente porque tenga una política antiterrorista. Yo creo que este gobierno ha roto con una política antiterrorista. O sea, hasta que el presidente Rodríguez ganó las elecciones había una política antiterrorista más o menos coherente, incluso desde la época de Felipe González, con algunos matices, y que el presidente Aznar mantiene, y el presidente Rodríguez Zapatero abandona una política antiterrorista para llegar a una política de acuerdo con el nacionalismo que genera el terrorismo para resolver el problema de la violencia, que es un problema distinto. Porque aquí estamos en España en una trampa de que podemos acabar con la violencia, pero legitimar y engordar el desafío nacionalista, con lo cual, bueno, efectivamente, el que no haya un muerto es una victoria, pero entonces, sí Julio, el pago. En ese contexto, ¿ves la entrevista sentido, de Janilla? En la misma izquierda que comprende esto, es absolutamente coherente que un canal como el 4, cercano al Partido Socialista, cercano al gobierno, y que seguramente admite que lo que algunos palestinos hacen es la lucha por su liberación nacional, porque la izquierda lo ha dicho, es coherente entrevistar a Janilla, lo cual no quiere decir que esté bien. Yo creo que es repugnante y sobre todo rompe con el consenso europeo. Es decir, no es coherente un país que se suma teóricamente, aunque de mala gana, al recorte presupuestario, que tiene mucho que ver con las peleas entre los policías, luego hablamos, y sin embargo le da una plataforma a esto. Es más, probablemente hay un ilícito penal ahí, eso habría que investigarlo. Es decir, en teoría Hamás forma parte de una lista de organizaciones terroristas a nivel internacional, y este es un señor representante al que se le admite en un medio europeo. Yo creo que cabría una querella contra esto. En todo caso, habría una contradicción, sí, con la línea de política exterior del gobierno. Eso sí, Moratinos ha sido claro con respecto a la financiación de Hamás. Sobre eso queríamos... No ha sido claro, perdona, Moratín no ha sido claro. Moratín ha tenido que subordinarse a la política europea con gran dolor de su alma y lo dice cada vez que puede. Pero bueno, en fin, yo... Teniendo aquí a Julio, la verdad es que me lo está poniendo mal. No, porque, bueno, yo soy un poco deslenguado, ya sabes. No, ha sido esa intervención ha sido absolutamente coherente, razonable y vamos. No, yo he intentado entrar suave, pero vamos, después del paisaje que ha dibujado, con el que estoy totalmente de acuerdo, es que es absolutamente impresentable. Desde el momento en el que se está simplemente observando las cosas que está haciendo el actual gobierno, el Partido Socialista, pues es que la verdad se te ponen los pelos de punta solamente de ver cómo pues eso, están dando cobertura y encima plataforma mediática a personajes de estas características. Entre las cosas que dijo Janilla en esa entrevista es que, bueno, hizo de nuevo referencia a la ocupación, que es, digamos, el tema recurrente en el caso de medios palestinos, y damos la imagen que dan los palestinos a los medios internacionales como la causa del desastre, ¿no? Y también que pedía ayuda de nuevo a Europa para evitar la catástrofe. En cuanto a la situación difícil que pasa la autoridad palestina actualmente, el cuarteto, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las Naciones Unidas han decidido crear un fondo de ayuda humanitaria a los palestinos, y eso obviamente ha sido recibido con cierto escepticismo por parte de Hamás, porque canalizarán la ayuda a través de la oficina de Abbas. Es decir, pero eso de nuevo nos sitúa ante la situación de financiar una entidad que es un nido de corrupción. El surrealismo, efectivamente, es o financiar a los corruptos o financiar al terrorismo islámico, porque también hay terrorismo con Abbas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay signos. Yo tiendo a ser optimista a pesar de los dibujos catastrofistas que hago. Hace unos días acaba de firmar en una prisión israelí un acuerdo entre un líder de Hamás detenido y Barghouti, me parece que Marwan Barghouti, sí, el líder de los Tanzim, ¿no? Que está encarcelado por de Tanzim y de Mártires de Al-Aqsa, sí. Que están encarcelados justo por eso, sí. Han hecho un documento que han propuesto como base para un acuerdo entre Fatah y Hamás, donde en uno de los párrafos deslizan hablan de Israel, no hablan de entidad sionista, sino hablan de Israel, lo cual parece al menos psicológicamente admitir que debe haber algún tipo de acuerdo. Yo creo que esto no lo va a aceptar jamás, pero bueno, me parece un síntoma que quizá puede estarse, quizá la situación tremenda de crisis y de descomposición que hay en la autoridad palestina que puede forzar un cambio, puede forzarle, porque no hay ninguna otra alternativa que negociar. Es más, si se produce una guerra civil palestina, cosa que sería lamentable pero que no hay que descartar como escenario, el mejor aliado para Mahmoud Abbas será Israel, que no lo dude ni un momento, aunque sea regañadientes. Y entonces, claro, no comprendo, pero aquello es una situación completamente surrealista, ¿no? En relación a todo el tema de las ayudas que estabas mencionando, hay una cosa que, vamos a ver, en Palestina existe el sufrimiento, y eso es indudable, existe igual que existe en Israel, y el sufrimiento es sufrimiento, y existe, y punto. O sea, y da igual entonces a mí me da la sensación de que de alguna manera están no sobreactuando, porque el sufrimiento no se sobreactúa, pero sí utilizándolo muchas veces para que
los organismos internacionales se sientan un poco forzados a tomar decisiones y de hecho las están tomando. Entonces, claro, porque hay la ideología del caritativismo, por llamarlo de alguna manera, donde las ONGs juegan un papel perfecto para ser chantajeadas con este tema, ¿no? Entre otras cosas, hay una ideología ONGista, que son unas siglas falsas, porque no es verdad que no sean no gubernamentales, cada vez son más gubernamentales todas, pero bueno, en fin, ese es el nombre que se les da, y hay toda una constelación de ONGs ligadas directamente a la autoridad palestina que canalizan muchísimos fondos, ¿no? O sea que en el fondo es verdad que la población palestina sufre sin duda ninguna, es verdad que partes como consecuencia de la ocupación y de un conflicto viejísimo, pero también es verdad que han tenido unos dirigentes absolutamente corruptos y despiadados con su propio pueblo, y que con el pretexto de la ocupación y del conflicto, yo creo que hay pocos casos de corrupción tan... Vamos, la muerte de Arafat y la pelea con el cadáver, aún no se ve si estaba muerto, de eso, peleándose por los fondos alrededor de la cama, es patética. Si hubiera medios de comunicación que reflejaran eso como fue. Pero todavía se ignora cuál es el destino de esa ayuda, es decir, la ayuda que se recauda en ese fondo de ayuda, ¿no? Dicen que las prioridades deberían ser sanidad y educación. Ahora, eso sí, todo depende de por dónde se canalice y cuánto se quede en esos canales o en esas instituciones, ¿no? ¿Quién lo gestiona? Me gustaría también, has hecho mención a esa iniciativa de Marwan Barghouti, que curiosamente ahora parece ser, y eso muestra un poco hasta qué punto hemos retrocedido, ¿no? Que su propuesta son las fronteras del 67, difíciles para aceptar para Israel por motivos de seguridad, capital en Jerusalén y retorno de refugiados. De alguna manera hemos vuelto al año 2000. Sí, sin duda, además era inevitable. Lo que ocurrió en eso es que fíjate que el hablar de las fronteras del 67 es interesante porque es verdad que algunos países árabes y algunos sectores palestinos lo decían, pero lo decían con la boca pequeña siempre. Su ideal, su ideal sería la decisión de Israel. En Beirut, ¿no? En 2002. Efectivamente, pero hasta entonces hablaban, sí, era posible aceptar lo del 67, pero su ideal era las del 48 y si fuera posible volver al inicio, mejor, ¿no? Entonces, lo del 67, efectivamente, yo creo que podría haber un acuerdo en torno a la flota del 67. Lo podría haber, Julio, y es una pregunta. ¿Cuál debería ser, digamos, la actitud de Israel ante una propuesta de ese tipo, Elena? ¿Debería de yo creo que Israel... La discusión, sí. La cuestión es, la discusión, al fin y al cabo, se trata de dos estados, sí, uno al lado de otro, con unas fronteras reconocidas internacionalmente. Yo creo que en Camp David II y en Taba y en algunos de estos balnearios egipcios donde se avanzaron las conversaciones se llegó a acuerdos en torno a la frontera del 67 con algunas correcciones. Vamos a ver. Yo creo que si pudiera haber un acuerdo bilateral con Siria, que es difícil pero no es imposible, para que las fronteras de las laderas del Golán no sean unas posiciones aventajadas estratégicamente para Siria. Eso es, hoy día con la tecnología, poniendo situaciones de alerta avanzada de Israel en mantenerlas en el Golán, incluso ofrecerle a los sirios que tengan una contrapartida, eso sería relativamente fácil si hubiera la confianza necesaria. Es decir, ¿la seguridad es más bien un pretexto por parte de Israel? No, la seguridad es clave. Lo que ocurre es que en este caso, fronteras del 67. No, yo creo que es posible un acuerdo sobre la frontera del 67, pero añadiéndole algunas garantías más de seguridad. Yo creo que hoy día los mecanismos de agresión son más sofisticados, pero los mecanismos de defensa también. Hoy día con los que llaman los expertos del SIGIN, la inteligencia de señales, la alerta avanzada, todo ese tipo de cosas, tecnológicamente se puede prevenir un ataque como no se podía hacer en ninguna de las otras veces que Israel ha sido agredido. Y además hay sistemas de defensa antimisilística y todo esto que pueden funcionar con buen... El problema van a ser Jerusalén, el Estado Definitivo de Jerusalén y los refugiados. En el tema de los refugiados, en las conversaciones secretas y discretas que se han llevado, yo creo que ha habido un punto de acuerdo importante, por mucho que digan los palestinos. Hubo un acuerdo de países como Canadá que recogió un montón de refugiados, había países como Líbano que a cambio de una partida presupuestaria importante nacionalizaba a algunos palestinos y los integraba. Había un cupo que tendría derecho a volver a los territorios donde iba a estar el futuro Estado palestino, y había un cupo más pequeño que podía volver a los territorios actualmente israelíes como familiares y tal, porque obviamente lo que no se puede permitir a Israel es que cambie la composición demográfica del Estado de Israel, porque eso sería lo mismo que desaparecer Israel por vía indirecta. Yo creo que hay un momento en Camp David II que el acuerdo estaba hecho. De hecho, Arafat dijo que sí allí y no al volver a Palestina. Fue el tema de refugiados lo que rompió el acuerdo, ¿no? Pues no, por eso a mí me da la sensación de que estáis hablando de posibles escenarios, muchos de los cuales no se han llevado a cabo
fundamentalmente porque uno de los implicados, para empezar, no reconoce el derecho a existir. Entonces, como punto de partida, cualquiera de los escenarios que tú has planteado serían discutibles, serían negociables. Claro, el problema es el factor cuando Hamas. Ese es el punto de partida, el problema es el factor Hamas. O sea, la actitud es. Entonces, me da la sensación de que estáis planteando escenarios adelantándoos un paso que no se ha dado aún. No, sobre todo un escenario que es previo a la elección de Hamas a la autoridad palestina. Yo respondía a la propuesta de la frontera del 67, que me parece, primero, desde el punto de vista israelí, el resultado final, si hubiera un acuerdo, no puede ser muy distinto al de la frontera del 67 modificada. Israel no puede retroceder a las fronteras del 48, no es posible, ni puede tampoco aspirar. De hecho, nadie en Israel plantea el gran Israel, por mucho que a veces se hable de esto, porque alguien haga una afirmación un poco enloquecida, pero no es verdad que haya un proyecto ni de gran Israel, ni de anexión, no lo ha habido nunca. De hecho, solo se anexionó Jerusalén y los Altos del Golán, que yo sepa, ¿no? Y además, con los Altos del Golán siempre ha habido conversaciones con los sirios para la devolución. El problema de Jerusalén es otro. O sea que yo creo que las fronteras del 67 son la solución. El problema es que el interlocutor ahora vuelve a plantear que lo que quieren es la desaparición del Estado de Israel. Entonces, digamos que volvemos al punto cero. ¿Cómo obligar a Hamas a que acepte primero la existencia de Israel y que la violencia no forma parte de la negociación? Eso es lo que estábamos hablando desde el principio, ¿no? Pues supongo que a mí me parece bien la restricción presupuestaria, pero hay que tener cuidado porque tampoco podemos facilitarle el desembarco iraní por la vía presupuestaria a costa de la negativa europea. Yo creo que hay que ser muy delicados, hay que ser extremadamente duros y al mismo tiempo dejarles una puerta con la gente de Hamas en el tema del terrorismo, y sobre todo tiene que haber volver a la cooperación internacional de los servicios de inteligencia y de servicios antiterroristas para impedir cualquier conexión, colaboración o estructuración de un mecanismo complejo terrorista. La verdad es que, por ejemplo, Al-Qaeda nunca ha desembarcado en Palestina, ¿no? Al-Qaeda como tal no existe en Palestina. Bastante bien que lo suple Hamas, ¿no? Pero bueno, pero son cosas distintas. Es un temor, ¿no? Israelí. Sí, un temor permanente y lógico. Nos queda confiar en que ese documento que hizo firmado por Barghouti o propuesto por Barghouti y curiosamente firmado por las diferentes facciones palestinas, entre ellas la Yihad Islámica, pero curiosamente en una cárcel israelí, que ese documento y que esa propuesta prospere de alguna manera. Bueno, hay un tema, Julio, si os parece, para pasar a nuestro último tema, que último casi porque no es un tema que tocamos habitualmente, pero que sí que queríamos tocar hoy, que es Darfur, el genocidio de Darfur. Elena, en Washington hemos estado escuchando varias intervenciones, varias conferencias y varias llamadas de atención sobre Darfur, un conflicto que lleva 2 o 3 años incluso. Estamos hablando de una cantidad ingente desde 2003 de refugiados. Se habla de 200.000 a 300.000 muertos, tanto por asesinato, 400.000 incluso, como por enfermedades. Elena, ¿nos puedes hablar un poco más de este conflicto? Y nos puedes decir también quizás por qué no se oye en Europa de Darfur, o tampoco. Pues, no se oye porque por desgracia no hay intereses económicos de ningún tipo, y te lo digo haciendo como política, haciendo una autocrítica brutal. A mí me gustaría que desde aquí aprovechar esta plataforma vuestra para hacer una autocrítica a todos, empezando por mí y continuando por los medios de comunicación. Los profesionales que se dediquen a los medios y las personas que se dediquen a la política tienen esa obligación de, por un lado, hacer alguna labor pedagógica y contar a la sociedad realidades que están sucediendo y que, por desgracia, pues a muchas personas no les interesa, no les pillan lejos o tienen preocupaciones internas que, por supuesto, no vamos a valorar qué le preocupa a cada uno, pero sí que considero que los medios de comunicación, los políticos, tenemos la obligación de hacer esa pedagogía y de contar las cosas que están sucediendo por esa oportunidad privilegiada que tenemos muchas veces, tanto de acceso a información como de posibilidad de viajar y de que te cuenten protagonistas de las situaciones. ¿Qué está sucediendo ahí? Estamos hablando de un genocidio y así ha sido declarado por el Congreso de los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos ya lo ha llamado genocidio y pues en Sudán lo que ha sucedido es... La zona de Darfur en concreto, Sudán es el resultado de es lo que algunos historiadores llaman un país artificial. Es el resultado de lo que queda después de la ocupación británica y la ocupación egipcia. Entonces es un país de hecho es el país más grande de África, con aproximadamente unos no sé qué millones tiene de habitantes, pero como 39 millones de habitantes. Y conflictos interétnicos importantes. Conflictos étnicos y religiosos brutales. Imagínate cómo, pero además que no respetan, que no respeten, la palabra suena un poco dura aquí en este sentido, solo falta que no puedan
explayarse y moverse libremente. Pero bueno, es que para empezar la palabra libre allí tampoco es que la tengan. Entonces son organizaciones tribales y religiosas, grupos étnicos que están dispersados y que no respetan las fronteras precisamente por la delimitación fronteriza que se hizo cuando Sudán se constituye como país independiente. El gobierno de Sudán ha creado una milicia que está actuando contra un grupo determinado, ¿no? Que son africanos no musulmanes, ¿no? Que son animistas. Sí, yo por todo lo que me he informado y todo lo que he leído, aproximadamente solo en la zona de Darfur se concentran aproximadamente más de 30 grupos étnicos diferentes y religiosos, y son unos 6 millones de la población sudanesa, y empezaron a tener conflictos con el gobierno, pues porque la población local se sentía absolutamente desatendida y el gobierno empleaba políticas totalmente abusivas. Precisamente por esta situación de desencanto se organizaron, asaltaron algunos edificios pertenecientes a los gubernamentales, y el gobierno reaccionó en lugar de enviar, pues a lo mejor destacados militares para controlar. No estoy diciendo ni mucho menos que sea la solución, pero habría sido probablemente más entendible que enviara pues el equivalente a nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad a la zona para intentar solucionar el tema. Entonces, en lugar de tomar una medida más razonable, por lo menos a ojos europeos, lo que está haciendo es financiar y dar todo tipo de soporte y de logística a esta organización islámica que la verdad es que no sé ni cómo se pronuncia. Janjaweed, ¿no? Sí, creo que se llaman. Que en árabe significa los demonios que van a caballo, los demonios que... Entonces esta gente está haciendo... Con el pretexto de reprimir a una guerrilla independentista, han asesinado a cientos de miles de civiles. Eso es. O sea, no solo no se han dirigido a este grupo que se levantó, que ya habría sido bastante abusivo ya de por sí, precisamente porque están financiados y tienen una logística infinitamente superior a la que puedan tener estos personas locales que se han levantado en protesta por una situación de injusticia. Entonces no solo están arrasando contra esta gente, sino que están pues intentando limpiar pues un genocidio, vamos, es que no tiene otro nombre, a toda la población, violaciones masivas. De hecho, aproximadamente desde que se inició el conflicto son 2,5 millones de desplazados, 400.000 muertos, y la media está estimada, entre los últimos estudios que he visto, entre 10.000 y 15.000 muertos mensuales. O sea, por supuesto, epidemias, situación brutal, pero brutal. El gobierno norteamericano lo llamó genocidio, como has dicho tú antes, y ha hecho algunos esfuerzos. Sí, envió la Unión Africana, creo que también ha enviado fuerzas. Sí, la Unión Africana, de hecho, es el organismo internacional que más ruido está haciendo y que más se está posicionando internacionalmente, pero ellos también reivindican la falta de logística y de personal que tienen en la zona. Están intentando que la OTAN les dé soporte y que la Unión Europea, que cualquier tipo de organismo internacional, desde los que el primer mundo tenemos esa cobertura y esa posibilidad de que eso se escuche, pues de hacer llegar todo este mensaje a la gente. Desde luego hace falta determinación para parar al gobierno genocida de Sudán, y por otro lado también dinero, ¿no? Quizás tal vez había que crear también ese fondo de ayuda humanitaria para los refugiados de Darfur. Julio, para terminar, se nos ha ido un poco el tiempo. Yo no conozco tan profundamente el asunto de Darfur, pero sí me gustaría hacer algunos apuntes globales sobre la zona. Yo creo que esa zona de África se está perfilando como un segundo frente de un poco lo que está pasando a nivel internacional y en Oriente Próximo. Yo creo que ahí hay un viejo problema tanto en Sudán como en Somalia y en Chad. Han dominado siempre minorías árabes islamizadas, y son países donde hacia el sur, conforme se acercan al África negra, hay sectores de población negra, animista o cristiana, incluso algunos grupos también islámicos, pero contrarios a la política árabe, a la minoría árabe. Luego esta minoría árabe ha establecido su burocracia y sus sistemas de poder en función de clanes, tribus y familias que a veces se enfrentan entre sí, con una vieja tradición de resolverlo todo con las armas en la mano. Y por otra parte, ahí se está dando, no olvidemos que Hassan el-Turabi, uno de los grandes teóricos del islamismo radical previo a Bin Laden y todo esto, era sudanés y llegó a ser presidente de gobierno. Estuvo allí acogido al terrorista Carlos, que fue donde fue detenido por los franceses, y aspiró a ser el Bin Laden de la época. Lo que pasa es que desde Sudán y desde su escasa fortuna personal no podía, y fue, digamos, neutralizado. Ahí hay una pugna no demasiado sorda, pero discreta, entre Irán y Arabia Saudí, a ver quién
influye en esas minorías árabes y quién juega. Y luego hay una pugna también entre las estrategias occidentales. Teóricamente todo el mundo está de acuerdo, pero Francia, que es un país que influye ahí, no concuerda con Estados Unidos política porque no le interesa el desembarco americano. No olvidemos que el genocidio de Ruanda se produce con plena colaboración francesa con los Hutus para matar a los Tutsis cuando la gran matanza, y bueno, el famoso hipocresía y cinismo francés se ve claro en esta política, ¿no? Quiero decir con esto que está bien esto de la ayuda humanitaria, está bien tal, pero que previamente yo creo que hay que definir estrategias comunes. La famosa política europea de seguridad y defensa no llega a ser común, los recelos con Estados Unidos existen, que yo creo que en este caso, en otros también, pero en el caso africano me parece que representan el elemento más ético de la lucha, pero no porque los americanos sean más éticos, sino probablemente porque los americanos tienen menos intereses de su pasado colonial y de sus empresariales en esa zona, ¿no? Y quien los menos tiene, que en Oriente Medio o que en el... Menos que en Oriente Medio por supuesto, menos que en Oriente Medio, claro, porque ahí están las grandes multinacionales, el petróleo, pero quienes han tenido influencia política, económica y social allí son británicos y franceses. Los británicos, digamos, han cedido el papel a los americanos, y ahí son los franceses los grandes intrigantes de la zona, ¿no? No solo de esa zona, sino de todo ese cinturón que llega hasta Costa de Marfil, ¿no? Que donde hay también otras situaciones pavorosas, ¿no? Y entonces yo creo que Darfur es el infierno previsto de toda una vieja descomposición de este sistema hace mucho tiempo. De todas formas, hoy he leído, hace una semana que están en combate abierto en Mogadiscio, en Somalia otra vez, con 200 muertos de las fuerzas de interposición de paz, y tampoco se dice absolutamente nada. En fin, son temas que nos gustaría volver a tratar aquí en Radio Sefarat. Casi asumo también ese mea culpa que has hecho antes, Elena, de no tratar por mí, un tema como este, de tamaña importancia, sobre todo como una radio judía que hace mención de la memoria del genocidio, de la memoria del horror. También, estar alertas y advertir ante la recurrencia de los genocidios. Julio Trujillo, Elena Ruiz Mateos, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos hemos dejado dos temas en el tintero. Por un lado, el estatut y la ruptura del tripartito, y la arqueología subacuática. Así nos traes otro día. Pero, exactamente, bueno, yo así venís de otro la día. arqueología estoy dispuesto a hablar lo que queráis, pero el estatuto es drogadura, ¿eh? Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti.